¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de criptomonedas. Y en primer lugar quería disculparme porque no voy a poder poner la cámara en este vídeo, de la casualidad que estoy justamente en Andorra grabando una ronda de podcast para trippers y por eso no puedo acceder a mi setup habitual de grabación, pero quería hacer aún así este vídeo grabando simplemente la pantalla para actualizaros y que sepáis qué ha pasado esta semana en el mercado cripto, qué creo que puede pasar a partir de ahora también con Bitcoin y las altcoins y sobre todo, como os gusta tanto, actualizaros en lo que hemos hecho durante los últimos días en Kings Capital, que es mi club privado de inversión, al que si quieres acceder ya sabes que puedes reservar una llamada completamente gratuita en el primer enlace que verás en la descripción. Así que, dicho esto, vamos con el vídeo porque tenemos un montón de cosas que comentar. Vamos a comenzar, como siempre, por CoinMarketCap, haciendo una breve actualización de lo que ha sido esta semana el mercado de criptomonedas. Y lo que vemos de primeras es que hemos tenido una semana bastante tranquila en cuanto a movimientos en los precios, por lo menos en Bitcoin y en Ethereum, ¿vale? Como veis aquí, Bitcoin ha subido un 1,5%, Ethereum ha caído un 0,6% y sus precios actuales son de 69.900 dólares para Bitcoin, prácticamente 70.000, y en Ethereum estamos en los 2.000. Pero si bajamos un poquito más abajo, vemos que las altcoins sí que se han movido un poquito más, sí que hemos visto un principio de rebote en muchas de ellas. Ripple, por ejemplo, sube un 7,5%, tenemos a Dogecoin subiendo un 9%, Bitcoin Cash un 10%, Cardano un 8% e incluso encontramos alguna subida más destacada, como por ejemplo la de Zcash, que es una criptomoneda que nos encanta aquí en el canal y que ha subido esta semana un 32%, lo cual significa un muy buen rebote después de las caídas que veníamos viendo tanto en Zcash como en las altcoins de privacidad como en el resto del mercado de las altcoins. Así que en general ha sido una semana de principio de rebote, pero un poquito más en las altcoins que en Bitcoin. Vamos directamente con el resumen semanal de noticias, que ya sabéis que siempre lo estructuramos en noticias macro y en noticias cripto. En el panorama macro nos vamos a ir directamente primero a Estados Unidos, ¿vale? Porque hemos tenido datos económicos importantes que afectan a posibles decisiones futuras sobre los tipos de interés. Por ejemplo, el empleo que ha salido más fuerte de lo esperado, el paro ha bajado al 4,3% frente al 4,4% que se esperaba y eso ha enfriado la idea de recortes en los tipos porque cuanto más controlado esté el paro, cuanto más fuerte esté el mercado laboral, menos necesidad tiene la Reserva Federal de bajar los tipos de interés, que es lo que favorece a los activos de riesgo como Bitcoin y las criptomonedas. En cambio, a final de semana, el viernes, tuvimos datos de inflación, el CPI del mes de enero, y este fue también más bajo de lo esperado. Fue un 2,4% frente al 2,5% que se esperaba y eso ha devuelto algo de esperanzas de recortes más adelante porque cuanto más controlada también esté la inflación, más margen de bajar los tipos tiene la Fed. Así que esta semana tendremos el foco también en nuevos datos, tendremos el PCE, que es el otro dato de inflación importante, de hecho es el que más le gusta a la Reserva Federal, y también tendremos las minutas de la última reunión de la última semana de enero, que nos dará alguna pista más sobre qué intenciones tiene la Fed sobre las bajadas de tipos en las reuniones de marzo, abril y junio. Luego, en la bolsa seguimos viendo un rebote inicial en las acciones tecnológicas, sobre todo tras las caídas tan fuertes que habíamos visto en la semana anterior, pero luego hemos visto también un poquito de presión vendedora y se ha reforzado este movimiento que venimos comentando de rotación hacia sectores un poquito más defensivos, con entradas incluso puntuales en bonos en las últimas sesiones de caídas. Y por último, en el panorama geopolítico ha bajado bastante la tensión entre Estados Unidos e Irán, ya que estos han retomado el diálogo y esta misma semana se celebra la segunda ronda de conversaciones nucleares, por lo que habrá que estar muy, pero que muy pendientes a cualquier noticia y cualquier titular. Luego, vámonos directamente al mercado cripto. ¿Qué ha ocurrido esta semana en cuanto al ecosistema de criptomonedas? Pues bien, vamos primero con el sentimiento y los flujos de capital. Los ETFs de Bitcoin cierran una nueva semana negativa con alrededor de unos 400 millones en salidas de los ETFs. Esto obviamente viene provocado porque el sentimiento sigue siendo muy, pero que muy negativo. Estamos todavía en miedo extremo, prácticamente toda la semana con el índice de miedo y codicia por debajo del nivel de 10 e incluso el 12 de febrero, el miércoles pasado, marcamos un mínimo histórico de 5 sobre 100 en este índice, pues reflejando el miedo que todavía hay en el mercado en estas zonas del ciclo. Luego, en cuanto a regulación, vemos que China continúa con su prohibición de crear monedas estables y activos tokenizados dentro del país, mientras que en Estados Unidos es todo lo contrario. Hemos visto esta semana cómo BlackRock ha llevado su fondo tokenizado de bonos del tesoro a Uniswap, de hecho ha anunciado que va a invertir en el token de Uni, y Ondo, que es una plataforma específicamente dedicada a la tokenización de activos reales, ha anunciado una integración de Chainlink para feeds, para fuentes de
acciones tokenizadas, ¿vale? Por lo que vemos en China que se prohíbe completamente la narrativa del RWA, de esta tokenización de los activos reales, y en Estados Unidos todo lo contrario, se está impulsando y las mayores empresas financieras del país siguen avanzando y avanzando con sus productos. Y luego, metiéndonos un poquito más en el campo de cripto y altcoins, me gustaría destacar el sector de la infraestructura y de agentes de inteligencia artificial. Y es que hemos tenido varias noticias importantes. También es que ha habido un gran boom con la llegada de OpenClaw, un nuevo agente de inteligencia artificial que está revolucionando la industria tecnológica y de la inteligencia artificial en general. Pero es que Coinbase, dentro del mercado cripto, ha lanzado una infraestructura de wallets para que agentes de IA puedan interoperar de forma autónoma entre ellos dentro de la blockchain. Y además, Ethereum sigue impulsando el nuevo estándar ERC-8004 que sirve para identidad y reputación de agentes, lo cual va a ser muy necesario si queremos que realmente esta infraestructura de pagos entre agentes de inteligencia artificial que va a llegar tarde o temprano sea en forma de criptomonedas. Así que muy importante mantener un ojo aquí en este sector porque puede ser uno de los grandes ganadores para los próximos meses e incluso años sin ninguna duda. Bien, vamos directamente con los gráficos. Vamos a comenzar como siempre por Bitcoin porque hemos tenido, como digo, una semana bastante tranquila en cuanto a movimientos en los precios. Si nos vamos aquí, hacemos zoom in en el cierre semanal, vemos que hemos tenido una semana también negativa, de nuevo, pero no se puede ni comparar a las 2 semanas anteriores que hemos tenido durante finales del mes de enero. Y es que hemos tenido una semana negativa, pero muchísimo menos volátil, y eso se refleja en el tamaño de la vela semanal. Y esto cuadra mucho con lo que comentamos en el vídeo anterior de que Bitcoin podría ahora mismo estar replicando de forma muy parecida el movimiento que tuvimos en mayo de 2022, cuando después de romper la media móvil de 100 semanas, que es la media móvil que vemos aquí en azul, nos fuimos directamente para abajo. Tuvimos 2 semanas muy negativas en Bitcoin, con 2 velas semanales muy verticales y profundas. Como vemos aquí, caímos en cuestión de 2 semanas desde los 38.000 hasta llegar incluso a tocar los 25, una caída del 35%, que es exactamente lo que ha pasado también aquí cuando hemos roto la media móvil de 100 semanas y nos hemos ido desde los 86.000 a incluso tocar los 60.000, con una caída también del 30%. ¿Qué ocurrió entonces en mayo de 2022 cuando tuvimos estas 2 semanas de caídas tan fuertes, que además la segunda vela, como veis aquí, son muy parecidas ya que deja algo de mecha y al final termina con una forma de vela martillo? Pues que vimos unas semanas de estabilización, de consolidación en los precios, de tranquilidad, de reducción en la volatilidad, ¿vale? Como vemos aquí, si haremos zoom in también, vamos a ver cómo después de estas 2 velas que os señalo aquí con el círculo verde, tuvimos aquí 1, 2, 3 y hasta 4 semanas de consolidación, de estabilización en el precio de Bitcoin, y ahí se estuvo moviendo entre los 28.000 e incluso llegando a los 31.000, que puede moverse perfectamente, pero son movimientos bastante más controlados y no tienen nada que ver con la volatilidad que veníamos arrastrando en las últimas semanas. Y lo más importante es que no cambia la estructura de Bitcoin a medio plazo, simplemente es volatilidad un poquito más a corto plazo en forma de consolidación. Entonces, yo lo que me espero de cara a las próximas semanas, sobre todo de cara a finales de febrero y principios, mediados o incluso finales, ¿por qué no?, de marzo, es un periodo de consolidación parecido a este que puede durar 3, 4, 5 o hasta 6 semanas, porque Bitcoin ya sabemos que se mueve de forma impulsiva en momentos de 2, 3, 4 semanas y luego se tira bastante más tiempo consolidando. Así ocurrió en este impulso bajista inicial desde principios de octubre hasta mediados de noviembre, y luego tuvimos aquí 2 meses de consolidación en forma de este canal alcista que después, al romperse, pues tuvimos este nuevo movimiento bajista que es el que estamos comentando justo ahora. Entonces, como digo, lo más normal es que veamos un periodo de consolidación. Me espero muy poca volatilidad en las próximas semanas. Sobre todo lo que no me espero es un cambio de estructura a nivel semanal o de medio plazo, y por tanto creo que lo más normal es que veamos semanas tranquilas en el precio de Bitcoin. Ahora bien, este periodo de consolidación puede ocurrir de 2 formas diferentes. Perfectamente podemos ver un periodo de rango lateral, que veamos aquí, por ejemplo, un rectángulo hasta final de marzo y luego ya tengamos el siguiente movimiento impulsivo del mercado, que ya puede ser a la baja o al alza. Yo creo que hay más probabilidades de que sea a la baja, pero también nunca podemos descartar que veamos un rebote desde aquí, ¿vale? Esta sería la primera opción, pero yo no es la que considero más probable. La que considero yo más probable es que veamos un periodo de consolidación en forma de canal alcista, ¿vale? Que sería más o menos una acción del precio parecida a la que vimos entre noviembre y enero de
2025 y 2026, ¿vale? Tuvimos aquí pues prácticamente 2 meses en los que el precio de Bitcoin estuvo consolidando, después de esta caída tan fuerte, consolidando en forma de canal alcista, ¿vale? Entonces yo creo que es algo que debería suceder. Calmarnos un poquito, ya han parado las liquidaciones, ya ha parado un poquito el miedo y es normal que Bitcoin vuelva a por lo menos testear niveles importantes que previamente había perdido, como por ejemplo este nivel de los 80.000. Entonces me cuadra mucho que vayamos a tener este movimiento porque de esta forma testearíamos el mínimo que perdimos aquí el 22 de noviembre de 2025, que era este mínimo en los 80.000, y aquí también testearíamos estas medidas móviles de medio plazo, que son las de 100 días y la de 50 días, y aquí probablemente, yo desde mi humilde punto de vista, creo que lo más normal es que rechacemos esta zona y podamos ver un nuevo movimiento bajista que ahí veríamos y analizaríamos si podría llevarnos hasta los 60.000, romper los 60.000 e incluso pues apuntar a los 50 o 45 o lo que queramos, ¿vale? Eso ya es tema de los próximos vídeos, pero yo creo que a corto plazo la idea es que yo pienso que lo más normal es que veamos un pequeño rebote, un rally de alivio durante las próximas semanas en forma de canal alcista, tampoco muy impulsivo, que nos lleve hasta la zona entre los 75.000 y los 80.000 dólares en Bitcoin. Además, también si nos fijamos en cómo estamos a nivel de sobreventa en el gráfico semanal de Bitcoin, vemos que seguimos por debajo del nivel 30 en el RSI, lo cual refleja pues una sobreventa muy fuerte en Bitcoin y siempre que hemos estado en niveles así, siempre hemos visto por lo menos un rebote a corto plazo del mercado y por eso creo que tiene bastante sentido pensar en este canal alcista hasta los 75 o incluso 80.000. Además, también otro factor que también tengo mucho en cuenta es que ya hemos llegado a la zona objetivo en la dominancia del USDT, que como ya sabéis es inversamente proporcional a lo que hace tanto Bitcoin como el resto del mercado cripto, y ya llegamos a principios de febrero a esta zona del 9%, que era la zona que nos habíamos marcado como objetivo, que fue la que significó el final del mercado bajista en 2022 y el comienzo del rebote fuerte de Bitcoin. Por tanto, creo que a corto plazo tiene sentido que veamos un rebote de Bitcoin ligero, en forma de canal alcista, no muy impulsivo, pero que sí que alivie un poquito el sentimiento, que alivie un poco los precios y que nos lleve a testear zonas importantes de los gráficos previamente perdidas por las caídas de finales de enero. Entonces, dicho esto, ¿qué estamos haciendo en Kings Capital, mi club privado de inversión en criptomonedas, al que ya sabes que si te quieres unir a nosotros puedes agendar una llamada completamente gratuita en el primer link que verás en la descripción? Y bueno, esta semana ha sido muy tranquila también en cuanto a operaciones. Ya sabéis que algunas semanas haremos más operaciones, algunas semanas lo mejor muchas veces es no operar, no hay que sobreoperar. Y ha sido una semana muy tranquila con solamente una operación que ha sido una acumulación de una altcoin que integra tanto tokenización como funciones de privacidad para instituciones, que tiene un setup alcista muy interesante a nivel técnico y que si lo combinamos con sus fuertes fundamentales y con la increíble narrativa que está surfeando, pues yo la verdad es que tengo muchísima confianza en ella y por eso llevamos comprando esta moneda durante las últimas semanas, que ha estado corrigiendo ligeramente. Actualmente tenemos el portafolio estructurado de la siguiente forma, ¿vale? Para que nos pongamos un poquito en contexto, los que ya venís siguiendo el canal durante las últimas semanas, ya sabéis un poco cómo lo hemos estado gestionando en Kings Capital en los últimos meses, de estar en un prácticamente 70% en cash en noviembre, hasta ir comprando poco a poco en las últimas semanas y utilizando esa liquidez para acumular tanto Bitcoin como Ethereum, como algunas altcoins también pequeñitas. Y actualmente el portafolio está con un 30% en Bitcoin, un 15% en Ethereum, un 25% en altcoins y un 30% en cash. Este 30% en cash es lo que todavía nos guardamos por si acaso vemos la última fase del mercado bajista y vemos un Bitcoin rompiendo la baja a los 60.000 y acercándose a niveles como por ejemplo los 50.000, que es donde yo considero que ya tienes que poner toda la carne en el asador e incluso mirar no solamente hacia Bitcoin, sino también hacia ciertos activos especulativos dentro del mercado cripto, que en esos momentos donde ya debería estar terminando el mercado bajista son los que mayor ratio de riesgo-recompensa ofrecen, ¿vale? Entonces ahí es donde yo quiero utilizar esta liquidez y ahí es donde creo que se van a encontrar las mejores oportunidades para el siguiente ciclo alcista. Que de hecho, si os interesa saber mi estrategia al completo para este último impulso bajista que podría tener Bitcoin en los próximos meses, dejadme en los comentarios porque estoy pensando en hacer un mastermind completamente gratuito sobre las últimas compras que quiero hacer con este 30% que todavía me dejo en liquidez para el próximo mercado alcista. Así que ya sabéis, si lo queréis,
dejármelo en los comentarios, la palabra Mastermind. Y nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, aunque no haya podido poner la cámara y mi setup habitual. Por lo menos hemos hecho esta actualización que siempre me gusta hacer para manteneros informados de todo lo que está pasando en el mercado cripto y sobre todo de cómo yo estoy enfocando mi portafolio. Así que nada, si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros al canal si todavía no estás. Que tengáis un muy buen comienzo de semana y nos vemos el lunes siguiente. Chao, chao.